Mi hermano se burló de mi trabajo delante de todos durante la comida familiar del domingo, mientras mi padre me decía que no avergonzara a la familia. Me llamo Lucía, tengo 28 años, y para ellos eso significa que ya debería tener un trabajo de verdad. Un trabajo real, en su mentalidad, viene con un traje, una tarjeta de identificación y un jefe que pueda presumir de ti durante la cena. Yo no tengo nada de eso. Trabajo sola en un pequeño piso en Madrid con un micrófono y un portátil. Y de alguna manera, eso es suficiente para que mi hermano me trate como la decepción de la familia. Este año entró con una nueva novia del brazo. Todo sonrisas y preguntas educadas. Y por alguna razón, todos me miraban de reojo, como si estuvieran esperando un espectáculo. Después de un rato de él presumiendo sobre sus cifras en el trabajo, ella finalmente se giró hacia mí y preguntó: ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Tomé aire para responder, pero mi padre interrumpió desde el otro lado de la mesa y dijo: «No nos avergüences esta noche». Toda la mesa estalló en carcajadas. Mi hermano sonrió con suficiencia y añadió: «Quizá miente esta vez para no sonar tan patética». Me senté allí con la cara ardiendo mientras mi propia familia se reía de la vida que había construido. Y simplemente sonreí y tomé un sorbo de mi vino. Unos minutos más tarde, su novia sacó su teléfono para enseñarles a todos su podcast favorito para los viajes largos. Le dio al play y mi voz llenó la habitación. Ella se quedó helada, miró la pantalla, luego a mí, y de repente las risas cesaron y sus rostros palidecieron. Si tu familia alguna vez ha convertido tu trabajo en un chiste, sigue escuchando, porque esa tarde fue la última vez que se rieron de mi trabajo sin consecuencias. Cuando finalmente regresé a mi piso esa noche, el silencio me golpeó más fuerte que el frío. Tiré las llaves sobre la encimera y me quedé allí de pie en oscuridad, escuchando mi propia voz resonando en mi cabeza desde el salón de mis padres unas horas antes. En un segundo, mi hermano se estaba riendo de cómo debería mentir sobre mi trabajo, y al segundo siguiente, su novia estaba reproduciendo su podcast favorito, y mi voz salía de su teléfono como una especie de fantasma. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Mis padres se movieron incómodos en sus sillas, y por primera vez en toda la velada, nadie tenía nada gracioso que decir. No lo expliqué. Simplemente me encogí de hombros, dije que me sonaba familiar y observé cómo el color desaparecía de sus caras. Mi hermano cambió de tema tan rápido que habrías pensado que la casa estaba en llamas. Conduciendo a casa después, las farolas se difuminaban a través del parabrisas y cada semáforo en rojo se sentía como otro pequeño insulto que me había tragado a lo largo de los años. El nombre de mi hermano es Javier. Tiene 31 años. Trabaja en ventas corporativas para una compañía de seguros. Y mis padres hablan de él como algunas personas hablan de las estrellas de cine. A mi padre, Roberto, le encanta contarle a la gente sobre los bonos de Javier y su ascenso. Mi madre, Carmen, colecciona pequeñas historias sobre sus clientes y sus llamadas importantes. Yo soy lo opuesto a eso. Soy la hija que dejó la segura carrera de administración de empresas, se mudó a un lugar diminuto en el barrio de Malasaña y comenzó a grabar historias en un armario forrado con paneles de espuma baratos. Ellos llaman a lo que hago jugar con un micrófono. Lo dicen como si fuera una niña golpeando ollas y sartenes en la cocina. Lo que no saben es que el canal que la novia de Javier puso durante la comida, el llamado Espejo de Medianoche, es mío. 2,3 millones de personas están suscritas. Escribo y grabo historias sobre dramas familiares, traiciones y venganzas. Todo con una voz tranquila que nunca dice mi nombre real. Presentadora anónima, avatar sin rostro. Es la única razón por la que tengo el dinero para pagar mi alquiler, pagar mi cuota de autónomos
y cubrir los préstamos de estudios de los que dejaron de preocuparse. Hace un par de años intenté decirles lo orgullosa que estaba cuando llegué a mis primeros 100,000 suscriptores. Les mostré las analíticas, las propuestas de patrocinio, los correos electrónicos de oyentes diciendo que mis historias les ayudaban a sentirse menos solos. Mi padre se rió y preguntó cuándo iba a empezar a buscar un trabajo de verdad en lugar de jugar a la radio en mi dormitorio. Mi madre sugirió que solicitara trabajo en el banco local como cajera. Javier dijo, quizás puedes poner tu podcast en tu currículum bajo la sección de aficiones. Esa fue la noche en que decidí que no merecían asientos de primera fila en mi vida. Así que dejé de compartir cualquier cosa real. En aquella comida familiar, cuando mi voz se coló accidentalmente en su pequeña burbuja perfecta, sentí como si el universo hubiera descorrido brevemente la cortina para ellos. No sabían lo que estaban escuchando, no del todo, pero sabían que algo no cuadraba. ¿Sabían que yo no era tan pequeña como la caja en la que seguían intentando meterme? De pie en mi cocina oscura, con la nevera zumbando detrás de mí, me di cuenta de que había terminado de esperar a que entendieran. No podía obligarles a respetarme, pero podía decidir qué llegaban a ver y qué no. Y tal vez, solo tal vez, podría asegurarme de que la próxima vez que escucharan mi voz, finalmente entendieran de qué se habían estado riendo todo el tiempo. Los días posteriores a la comida, hice algo que nunca había hecho antes con mi familia. Me quedé en silencio a propósito. Nada de mensajes de seguimiento preguntando si llegaron bien a casa. Nada de bromas en el grupo de WhatsApp. Cuando mi madre envió mensajes sobre las obras del asado y cómo debería pasarme a recoger un poco, lo dejé sin leer. En su lugar, vertí todo en la vida que se niegan a ver. Mis mañanas en Madrid siempre empiezan igual. Me despierto antes de que salga el sol, me preparo una taza de café barato y me siento en mi escritorio junto a la ventana con un cuaderno. La ciudad todavía está medio dormida y es entonces cuando las historias surgen más fácilmente. Hago esquemas de guiones, esbozo personajes y reviso correos electrónicos de oyentes que quieren que cuente sus historias. La gente escribe desde todo el mundo. Una mujer cuya hermana le robó la herencia. Un hombre cuyos padres se negaron a reconocer a su esposa durante 10 años. Un chico cuyo tío se burló de su arte hasta que se expuso en una galería. Cambio nombres, detalles, ubicaciones, pero los sentimientos son siempre reales. Alrededor de las 9, entro en mi pequeño rincón de grabación, coloco el micrófono frente a mí y dejo que mi voz convierta el dolor de extraños en algo estructurado y soportable, calmado, medido, casi tranquilizador. ¿Nunca adivinarías que la persona que habla una vez volvió a casa de una comida familiar con la mandíbula tan apretada que le dio dolor de cabeza? Esa semana, en medio del flujo habitual de historias de oyentes y propuestas de patrocinadores, apareció un correo electrónico con un asunto que me hizo parpadear. Propuesta de serie exclusiva de Onda Sonora Audio. Onda Sonora es una plataforma de podcast importante, una de las grandes que pone su logotipo en vallas publicitarias y anuncios en el metro. Abrí el correo y lo leí 2 veces. Querían desarrollar una serie limitada conmigo bajo la marca Espejo de Medianoche, sobre las expectativas familiares y el coste de ser la decepción. Habían escuchado una de mis subidas recientes sobre una chica cuyos padres se burlaron de su elección de carrera en una cena navideña, y dijeron que la respuesta fue enorme. Querían 10 episodios, control creativo mayoritariamente en mis manos, y un pago que hizo que me temblaran las manos cuando hice los cálculos. Miré mi pantalla, pensando en mi padre quejándose de que yo no tenía jefe. Si tan solo supiera que estaba a punto de firmar un contrato con varias páginas de lenguaje legal y más ceros que su primer sueldo. Respondí tratando de sonar normal y programé una videollamada para el día siguiente. Cuando comenzó la reunión de Zoom, con mi cámara apagada y mi avatar flotando en la esquina, el equipo de Onda Sonora era todo sonrisas.
Me llamaron por el nombre de mi canal, dijeron que respetaban mi anonimato y hablaron sobre cómo los oyentes se aferraban a mis historias porque se sentían vistos. Sugirieron un título para la serie, Lazos de Sangre. Me gustó. Mientras hablaban sobre fechas de lanzamiento y promoción cruzada, no pude evitar pensar en mi mesa familiar, la sonrisa burlona de mi hermano y la voz de mi padre diciéndome que no los avergonzara. No tenía ni idea de que acababan de entregarme el núcleo de una serie entera. Uno de los productores mencionó que estaban explorando socios de marca que valoraran la autoestima y los límites saludables. Casi me río. Mi móvil vibró sobre el escritorio. Un nuevo correo electrónico. Este de una marca que reconocí. Una compañía de cuidado de la piel Clean que hace grandes campañas en internet. La remitente era una estratega de marca llamada Elena Vega. Decía que le encantaba mi canal y quería hablar sobre una posible colaboración para una campaña de Año Nuevo sobre el autorrespeto y no dejar que otros definan tu valía. El nombre me golpeó como un jarro de agua fría. Elena, la nueva novia de Javier. En la comida, había mencionado casualmente que trabajaba en marketing para una marca de cosmética en Barcelona. No había sabido quién era yo cuando puso mi podcast en la mesa, pero obviamente conocía el canal. Ahora estaba enviando un correo a la voz detrás de él. Me recosté en mi silla y dejé que eso calara. La novia de mi hermano era fan del trabajo falso del que él se había burlado 10 minutos antes. Literalmente, había traído mi trabajo a la habitación, como prueba de que yo importaba, sin siquiera darse cuenta. Escribí de vuelta, aceptando una reunión. Mantuve mi tono neutral y profesional. Ninguna pista de que la había visto pasar el puré de patatas. Ninguna pista de que ella había visto a mis padres reírse de mí, mientras mi cara ardía. Cuanto más me adentraba en el mundo que realmente valoraba lo que hacía, más pequeño comenzaba a sentirse el salón de mis padres en mi memoria. El silencio de mi familia durante las siguientes 2 semanas fue casi gracioso. Debieran sentir mi distanciamiento, pero no preguntaron por qué. Mi madre envió un par de mensajes sobre los planes de Navidad, soltando indirectas sobre la nueva barbacoa de mi padre y cómo Javier podría traer a Elena de nuevo. Respondí con respuestas cortas y educadas. Aún no estoy segura, tengo mucho trabajo. Mi padre llamó una vez, claramente esperando hablar sobre la comida anterior casualmente, como si nada hubiera pasado. Dejé que saltara el buzón de voz. En la grabación sonaba molesto, pero intentaba disimularlo. Dijo que no debería tomarme las bromas tan en serio. Me recordó que la familia es todo lo que tienes. Borré el mensaje y volví a editar una historia sobre una chica que dejó de ir a casa por vacaciones porque seguían tratándola como un fracaso. A veces pienso que el universo tiene un sentido del humor oscuro. Mientras mis padres hacían planes para otra reunión familiar perfecta, yo estaba grabando el primer episodio de Lazos de Sangre, una historia que comenzaba con un hermano burlándose del trabajo de su hermana a través de una mesa llena de comida. Cambié los detalles lo suficiente para protegerme, pero la esencia era real. No fue rencoroso, fue simplemente la verdad contada con voz tranquila, lanzada a un mundo que me entendía mejor de lo que mi propia familia jamás intentó. Cuando Onda Sonora subió el primer episodio, la respuesta fue inmediata. Llegaron comentarios de personas que decían haber vivido la misma escena en sus propios hogares. El episodio llegó a las redes sociales, donde alguien publicó sobre lo satisfactorio que era escuchar a un narrador negarse a jugar más el papel de la oveja negra agradecida. Mis números de oyentes se dispararon. La marca de cuidado de la piel fijó una llamada para la semana siguiente. Para cuando llegó ese día, ya había grabado 3 episodios más de Lazos de Sangre. Cada uno profundizaba un poco más en las formas en que la familia puede usar el amor
y las expectativas como armas. La llamada con el equipo de Elena fue todo negocios al principio. Ella sonaba brillante y segura, explicando cómo su campaña de Año Nuevo se centraría en deshacerse de la vergüenza y las expectativas tóxicas. Querían una voz narrativa y tranquila que ya tuviera una audiencia, y veían a Espejo de Medianoche como el encaje perfecto. Mi cámara permaneció apagada como de costumbre. Miré su pequeño cuadrado en la esquina de mi pantalla, su nombre debajo, recordé su sonrisa sobrelazado y la forma en que me había mirado cuando mi voz salió de su teléfono. Ella no había conectado las dos cosas entonces, no del todo. Ahora estaba hablando de cómo mis historias ayudaban a la gente a sentirse menos sola en sus familias. Dijo que había un episodio en particular que le impactó mucho, el de la comida familiar. Mencionó la línea sobre un padre diciéndole a su hija que no avergonzara a la familia y un hermano sugiriendo que mintiera. Dijo, ese sonó tan real que me dolió el estómago. Por un segundo olvidé que se suponía que era anónima. Casi me río. Me lo tragué y mantuve mi voz firme. Le dije que escribo a partir de una mezcla de envíos y experiencia personal, que las fiestas son complicadas para mucha gente. Ella estuvo de acuerdo tan rápido que supe que tenía sus propias cicatrices. Hablamos sobre ideas de guiones y cómo mi narración se entrelazaría con las imágenes. En un momento dijo, la familia de mi novio puede ser un poco intensa, así que realmente me siento identificada. No dijo el nombre de Javier, pero lo escuché en el suspiro cansado bajo su broma. Fue extraño darme cuenta de que la chica que se sentó en nuestra mesa, viendo a mi familia tratarme como el blanco de las bromas, ahora estaba construyendo una campaña completa alrededor del tipo de dolor del que habla mi canal cada semana. Cuando terminó la llamada, el contrato que enviaron lo hizo oficial. Escribiría y narraría 3 piezas para su campaña. Me pagarían más por esos 3 guiones de lo que mis padres habían ganado en un año cuando éramos niños. Onda Sonora haría promoción cruzada de la serie y la campaña. Era el tipo de cosa con la que sueña la gente en mi sector. Firmé con un bolígrafo real, aunque una firma digital habría servido, solo porque quería sentirlo en mi mano. A medida que avanzaba diciembre, apenas levantaba la vista de mi portátil. Grababa hasta altas horas de la noche. Mi voz se convirtió en una herramienta en lugar de un objetivo. La serie Lazos de Sangre escaló en las listas. El equipo de la campaña de cuidado de la piel me envió cortes preliminares de los videos con mi narración superpuesta sobre primeros planos de personas reales quitándose el maquillaje y escribiendo cosas que estaban dejando ir, como la vergüenza, la culpa y la necesidad de complacer a todos. La primera vez que escuché mi propia voz decir la palabra familia sobre su logotipo, pensé en mi padre diciéndome que los estaba avergonzando. Mi móvil vibró de nuevo. Otro mensaje de mi madre preguntando si vendría para la cena de Nochebuena. Dijo que Javier y Elena estarían allí. Mi primer instinto fue decir que no, quedarme en mi piso seguro, pedir comida a domicilio y ver a otras personas publicar sobre sus familias perfectas o no tan perfectas. Pero había una parte de mí que quería volver a entrar en ese salón con todo el peso de mi vida real detrás de mí. No para restregárselo, solo para dejar de fingir que seguía siendo el fracaso que habían construido en sus mentes. Respondí que iría a cenar. La noche de la reunión de Navidad, la casa se veía exactamente igual. Las mismas luces envueltas alrededor de los postes del porche, la misma corona en la puerta principal, el mismo olor a jamón, canela y pino cuando entré. Javier ya estaba allí, con una camisa planchada, copa en mano. Elena estaba a su lado, un poco más reservada de lo que recordaba. Mi madre se apresuró con una sonrisa demasiado brillante. Mi padre me dio una palmada en el hombro, como si me estuviera haciendo un favor solo por tocarme. Preguntaron sobre el tráfico y el tiempo. Nadie mencionó la comida anterior. Nadie mencionó el momento en que mi voz
había llenado la habitación desde el teléfono de Elena. En la mesa, Javier volvió a deslizarse directamente a su papel favorito. Habló sobre sus cifras de ventas y sus clientes, sobre cómo estaba siendo considerado para un puesto más importante el próximo año. Mis padres lo absorbían todo. En un momento dado, sonrió con suficiencia y preguntó cómo iba mi pequeña cosa en Internet. Mi padre se rió entre dientes y dijo: «Todavía jugando a la radio allá en Madrid». Estaba a punto de responder cuando Elena dejó su tenedor muy suavemente y me miró directamente. «De hecho», dijo ella, «he tenido la intención de darte las gracias». Su voz cortó la conversación tan limpiamente que incluso la televisión en el salón pareció volverse más silenciosa. Mi madre frunció el ceño confundida. Javier miró entre nosotras. Elena continuó: «Tu voz ha estado salvando mi departamento durante el último mes». Mi padre parpadeó. «¿Qué?». Ella buscó en su bolso, agarró el mando a distancia y apuntó al televisor en la esquina. Me había fijado antes en que tenían alguna película navideña genérica puesta de fondo. Elena cambió la entrada a una aplicación de streaming y abrió la página principal de Onda Sonora. Justo allí, en el banner frontal, estaba la promoción de Lazos de Sangre, con el logotipo de Espejo de Medianoche y un eslogan sobre liberarse de las expectativas tóxicas. Subió el volumen y le dio al play. Mi propia voz salió de los altavoces, tranquila y firme, diciendo las líneas iniciales de la serie. No había error esta vez, ni encogimiento de hombros casual, ni fingir. Simplemente sonaba similar. El tenedor de mi madre se congeló a mitad de camino hacia su boca. Mi padre miró la televisión como si lo hubiera insultado personalmente. Javier se puso pálido, luego rojo, luego pálido otra vez. Elena lo silenció después de unos segundos y dijo: «Mi empresa ha estado ejecutando una gran campaña este mes, usando la narración de Lucía. Su canal es uno de los más grandes en Onda Sonora ahora mismo. Nuestros números de Año Nuevo ya son mejores que los del año pasado, gracias a sus historias». Mi madre abrió la boca y la volvió a cerrar. Mi padre finalmente logró decir: «¿Te refieres a ese pequeño programa que hace?». Elena negó con la cabeza. «No es un pequeño programa, es un negocio». Miró a Javier y había algo nuevo en sus ojos, algo más afilado. «¿Sabías que tu hermana llega a millones de personas a la semana? ¿Sabías que la historia que contó sobre una familia burlándose de su hija en una comida familiar se hizo viral?». Javier balbuceó que no se había dado cuenta de que era algo tan importante. Intentó reírse, diciendo que eran solo cosas de internet. Le dejé hablar un segundo. Luego hablé yo. «Mi canal pagó los impuestos de este año, mi plan de pensiones y la entrada para una futura casa», dije. «Pagó los préstamos de estudios que me dijisteis que eran solo mi problema. Me está pagando más por una serie de lo que tú ganaste en tus primeros 5 años en esa compañía, Javier». La habitación se quedó muy silenciosa. No levanté la voz. No tuve que hacerlo. Mi madre susurró: «¿Por qué no nos lo dijiste?». La miré, realmente la miré, y vi pánico y vergüenza luchando detrás de sus ojos. «Porque la última vez que lo intenté, os reísteis», dije. «Me dijisteis que consiguiera un trabajo de verdad. Papá lo llamó jugar a la radio. Javier me dijo que tal vez podría ponerlo bajo aficiones en un currículum. Así que decidí que mi trabajo no era para vosotros. Era para gente que realmente escuchaba». Mi padre se removió en su silla. Empezó a decir que solo había estado bromeando, que me estaba tomando las cosas demasiado en serio otra vez. Elena intervino antes de que pudiera responder. Se giró hacia Javier. «¿Es así como hablas de mí cuando no estoy cerca? ¿Es así como hablas de mi industria también?». Él tartamudeó. «No, por supuesto que no. Esto es diferente. Es familia. Solo bromeamos».
Elena lo miró fijamente por un largo momento. Luego miró de nuevo la televisión donde el logotipo de Onda Sonora brillaba bajo el nombre de mi canal. «Mi jefe sabe quién es Espejo de Medianoche», dijo en voz baja. «Me dijo la semana pasada que conseguir esta colaboración fue lo mejor que había hecho en todo el trimestre. Tu empresa está intentando proponernos una asociación para el próximo año. ¿Entiendes lo mal que se ve que te sientes aquí y te rías de la persona alrededor de la cual estamos construyendo campañas?» Mi hermano no tuvo respuesta para eso. Mi padre parecía querer desaparecer en la alfombra. Mi madre se secó la comisura del ojo con una servilleta. Sentí una extraña calma asentarse sobre mí. Esto no se trataba de venganza en la forma en que ellos pensaban. No estaba allí para humillarlos. Solo estaba dejando que la realidad finalmente tuviera la palabra. El resto de la cena avanzó cojeando bajo una espesa manta de silencio incómodo. Elena apenas tocó su comida. Javier hizo un par de intentos débiles de charla trivial que no llegaron a ninguna parte. Cuando se retiraron los platos y mi madre sacó el postre, Elena se levantó y dijo que necesitaba un poco de aire. La seguí al porche. El frío golpeó mi cara como una bofetada de realidad. Ella se cruzó de brazos y miró las luces en el jardín. «Lo siento», dijo, «por lo que te dijeron, por no decir nada aquel día». Me encogí de hombros. «No me debías eso», dije, aunque una parte de mí había querido que alguien, cualquiera en esa mesa, hablara. Ella negó con la cabeza. «Debería haberlo hecho». Dudó, luego añadió: «Sabía que algo no iba bien esa noche. La forma en que te miraban, la forma en que Javier se reía. Escuchar tus episodios después solo lo hizo peor». Nos quedamos allí un minuto, nuestro aliento empañando el aire. Finalmente dijo: «No puedo estar con alguien que habla de la gente así, especialmente cuando todo mi trabajo trata de decirle a las mujeres que su valor no lo define nadie más». Sabía lo que quería decir antes de que lo dijera. Cuando Javier salió unos minutos más tarde para ver cómo estábamos, ella lo terminó con unas pocas frases firmes y tranquilas. No gritó, no montó una escena. Simplemente le dijo que su actitud hacia mí, hacia mi trabajo y hacia su propio privilegio no era algo alrededor de lo cual quisiera construir una vida. Él intentó culpar a su educación, a bromas que fueron demasiado lejos, pero ella no cedió. Viéndolo buscar desesperadamente las palabras adecuadas, me di cuenta de que finalmente estaba sintiendo una fracción de lo que era que alguien a quien pensabas que te amaba desestimara tu realidad. No sentí lástima por él, no exactamente, pero reconocí la mirada. Unas semanas más tarde, después de las fiestas, escuché a través de un amigo común que la empresa de Javier no avanzó en la asociación que habían estado cortejando con la marca de Elena. Aparentemente, cuando la agencia le preguntó a Elena en privado si confiaba en el equipo del lado de él, no le dio exactamente una recomendación brillante. Él mantuvo su trabajo, pero el ascenso del que había estado presumiendo se evaporó silenciosamente. Oficialmente, fue porque la empresa se estaba reestructurando. Extraoficialmente, todos sabían que la dirección había decidido promover a personas que encarnaran los valores que vendían, no que los socavaran en casa. Mi padre nunca dijo una palabra sobre eso. Mi madre nunca volvió a mencionar a Elena, pero la siguiente vez que mi canal lanzó un nuevo episodio de Lazos de Sangre, vi entrar 2 nuevos suscriptores con nombres que se parecían mucho a Roberto y Carmen. Pasaron unos meses. Me mudé a un piso un poco más grande, con una oficina real, en lugar de un rincón en mi dormitorio. La serie de Onda Sonora terminó su emisión y fue renovada para una segunda temporada. La campaña de cuidado de la piel ganó un premio de la industria por su narrativa y me pidieron que fuera consultora en la siguiente. Comencé a impartir pequeños talleres en línea, enseñando a otros creadores cómo construir marcas anónimas, cómo protegerse mientras comparten historias que importan. De vez en cuando, mi móvil se iluminaba con un mensaje de Javier. Los mantenía breves y casuales. «Hola, espero que te vaya bien.
¿Tienes algún consejo para alguien que intenta construir una marca personal? ¿Crees que tal vez podrías presentarme a alguien en Onda Sonora? Siempre respondía educadamente, pero nunca le daba lo que realmente estaba pidiendo. Le dije que había muchos recursos gratuitos en Internet. Le sugerí que empezara por escuchar más y hablar menos. No me ofrecía poner mi nombre en juego por alguien que solo lo había usado alguna vez como un chiste. Mis padres, por su parte, finalmente enviaron un largo correo electrónico. Mi madre escribió la mayor parte. Dijo que habían escuchado Lazos de Sangre. Dijo que algunos de los episodios eran difíciles de escuchar porque se reconocían a sí mismos en los padres que descartaban el dolor de sus hijos como sensibilidad o drama. Se disculpó por llamar a mi trabajo una fase, por actuar como si el amor significara empujarme a un molde en lugar de apoyar a la persona que realmente era. Mi padre añadió un párrafo corto al final. No usó la palabra perdón, pero admitió que se había equivocado sobre lo que cuenta como un trabajo real. Dijo que estaba orgulloso de que fuera capaz de mantenerme haciendo algo que yo había creado. Leí el mensaje 2 veces. No arregló los años de ser objeto de burlas. No borró aquella comida donde me dijo que no los avergonzara. Pero era algo. Respondí y dije que apreciaba la disculpa. Les dije que estaba abierta a mantener el contacto, pero necesitaba que entendieran que mi vida ya no era un proyecto para que ellos lo evaluaran. Los visitaría cuando me sintiera lista, no por obligación. Compartiría lo que quisiera compartir, no lo que exigieran. Dijeron que lo entendían. Tal vez lo hicieron, tal vez no. Lo que importaba era que finalmente yo misma lo creía. La parte más extraña de todo esto fue cuántas personas escucharon la forma de mi historia sin saber nunca que era mía. Debajo de cada episodio de Lazos de Sangre se acumulaban miles de comentarios. La gente escribía sobre ser objeto de burlas por especializarse en arte, sobre que les dijeran que sus pequeños negocios eran solo aficiones, sobre sentarse en mesas donde todos elogiaban al hijo con el trabajo de oficina e ignoraban al que construyó algo por su cuenta. Me agradecían por poner palabras a algo que nunca habían podido explicar. Decían cosas como, escuchar esto me hace sentir menos loco. No era solo yo, ese era el punto. Mi venganza nunca fue realmente sobre hacer que mi hermano perdiera una novia o un ascenso. Esas cosas sucedieron como una consecuencia natural de quién eligió ser cuando pensó que nunca habría un precio. Lo que quería más que nada era dejar de vivir como la versión avergonzada de mí misma que ellos habían escrito. Quería que mi trabajo fuera real, no porque ellos finalmente lo vieran, sino porque yo lo hacía. Si alguna vez has tenido a alguien riéndose de tus sueños a través de una mesa llena de comida, si alguna vez te han dicho que mientas sobre quién eres para no avergonzar a las personas que se supone que te aman, ya sabes lo pesado que puede sentirse ese tenedor en tu mano. Esto es lo que aprendí. No tienes que convencerlos. No tienes que arrastrarlos hacia la comprensión. Construyes la vida que tiene sentido para ti. Te rodeas de personas que te ven claramente y estableces límites con aquellos que se niegan. A veces la vida alineará las cosas para que las personas que se burlaron de ti se vean obligadas a ver exactamente de qué se estaban riendo. Sus caras pueden palidecer. Pueden perder cosas que pensaban que estaban garantizadas. Eso no es tu trabajo gestionarlo. Tu trabajo es seguir contando tu historia en cualquier forma que tome. Y recordar que su incapacidad para ver tu valor no lo borra.